Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el ingeniero Oscar Denis Caguana Rosales, ingeniero civil de profesión, y al día de hoy vamos a desarrollar un ejemplo del diseño de una zapata aislada, para lo cual vamos a utilizar esta plantilla, la cual exclusivamente nos diseña una zapata aislada. Esta zapata puede ser céntrica, puede ser una zapata excéntrica, es decir, medianera, esquinera, y también puede ser una zapata con efecto sísmico en ambas direcciones, X, X y Y, Y, ¿sí? Una zapata con efecto sísmico direccional. Ahora bien, para desarrollar esta plantilla nosotros hemos utilizado lo que es bibliografía de varios autores, del libro Morales, también hemos utilizado lo que es la norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la I060 y también la I030, ¿no? Que es el diseño en concreto armado y también con respecto a las cargas. Y también hemos utilizado la norma americana, el ASI, el 31819 y también la 14. Sí, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a desarrollar en esta plantilla para poder culminar con este diseño? Entonces, tenemos como primer paso es el predimensionamiento de la zapata, ¿sí? El segundo paso es datos de entrada. El paso 1C nos dice que es la verificación de presiones, la cual nosotros vamos a hacerla con cargas de servicio. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere cargas de servicio. Después tenemos nosotros el punto 2.A, donde vamos a calcular el esfuerzo último de diseño, en la cual nosotros vamos a realizar las combinaciones de cargas que nos indica el reglamento. Ahora también vamos a hacer el diseño por flexión y la distribución del acero, tanto longitudinal como transversal. Vamos a realizar las verificaciones tanto por corte y por punzonamiento para definir el peralte de la zapata. Y por último vamos a realizar la verificación de la longitud de desarrollo embebida en la zapata, si es que nuestra zapata va a llevar ganchos o si es que no lo requiere. Adicionalmente a ello, tenemos lo que son imágenes fuentes, con la cual hemos diseñado esta plantilla, y también tenemos links, más de 100 links, que nos van a llevar a cursos, grabaciones de diplomados, ya sea en programas de diseño estructural, AutoCAD, Excel, y también capacitaciones, ¿no?, en el diseño de elementos estructurales. Asimismo, antes de empezar con este diseño, vamos a hacer algunas indicaciones según las imágenes que podemos ver en pantalla. Cuando nosotros observemos esta imagen, nos va a indicar que nosotros no debemos modificar esta tabla o modificar los datos. Cuando nosotros tengamos esta carpeta amarilla, nos va a indicar que al hacer clic vamos a visualizar imágenes fuente. Y también cuando nosotros veamos un cuadro rosado con letras rojas, nos va a indicar que nosotros debemos insertar el valor para poder continuar, ¿sí? Ahora también esta flecha verde nos va a indicar o nos va a llevar a la siguiente pestaña. De caso contrario, tenemos la flecha roja que nos va a llevar a la pestaña anterior o la pestaña en la cual nosotros debemos realizar algún cambio para continuar con el diseño. Y también por último tenemos esta imagen donde nos indica que va a haber comentarios adicionales para poder complementar la información. Ahora bien dicho esto, vamos a comenzar con el primer paso, que sería predimensionamiento. Entonces nosotros le hacemos clic y nos va a llevar a esta pestaña. Ahora bien, nosotros para empezar a hacer el predimensionamiento de la zapata, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que el área de la zapata tiene que ser mayor o igual a la carga de servicio entre K por el esfuerzo admisible. Ahora bien, el esfuerzo admisible también es conocido como esfuerzo permisible o también capacidad portante del suelo. Ahora, también dice que nosotros vamos a utilizar la carga de servicio. La carga de servicio es nada más y nada menos que la suma de la carga muerta más la carga viva, ¿sí? Y el coeficiente K es un coeficiente que depende del tipo de suelo. Tengamos en cuenta que esta fórmula es para predimensionar el área de la zapata. La zapata le hacemos clic a esta carpeta amarilla y nos va a llevar a este cuadro, donde nos indica que, según la bibliografía del libro Orientación Estructural 1, la fórmula que se puede utilizar para el predimensionamiento es la misma fórmula que ya hemos mostrado. Y también otras bibliografías nos indican que podemos utilizar esta fórmula para predimensionar. Una vez culminado lo que es la visualización de estas imágenes, nosotros hacemos clic en la flecha verde y nos va a llevar a la carpeta donde estamos. Entonces, ahora la constante K va a depender también del tipo de suelo. Si el suelo es una roca dura, vamos a utilizar un coeficiente K1, como podemos ver. Si es rígido, usamos 0.9, si es intermedio 0.8, si es flexible 0.7. Ahora también nos dice que, según el estudio de mecánica de suelos que se han realizado, una roca dura puede ser cuando tiene un esfuerzo admisible mayor a 3.5 kg sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y aquí podemos ver las siguientes esfuerzos admisibles para los distintos tipos de suelo. Ahora también utilizamos lo que es la altura. La altura también nos indica que si es un suelo de roca dura, vamos a utilizar 40 como dato inicial, ¿sí? Y entre menor sea la calidad del tipo de suelo, va a ser mayor la altura, ¿sí? Entonces, para
tener un poco más de referencia, nosotros nos acercamos aquí y otra vez consultamos, ¿no? Un suelo rígido es mayor a 2.5, un suelo intermedio es de 1.5 a 2.5, de un suelo blando es menor a 1.5. Entonces, toda esta información que se ha recopilado, nosotros vamos a plasmarla acá. ¿Sí? Ahora también, antes de colocar nuestros datos, nosotros vamos a utilizar la letra L, indicándonos la parte larga de la zapata. Esto viene de la palabra en inglés long, ¿sí? El T mayúscula es la parte más estrecha de la zapata, que significa en inglés toe, ¿sí? Entonces, ahora estas mismas letras en minúscula nos van a indicar el lado largo de la columna y T minúscula nos va a indicar el lado estrecho de la columna. Ahora bien, el M nos va a indicar el volado o ala de la zapata, como podemos ver en imagen, y el HZ es la altura de la zapata. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro predimensionamiento, en la cual nosotros vamos a colocar nuestros datos en las casillas que están pintados de rosado. Ahora bien, esta plantilla nos puede predimensionar más de 10 zapatas. Simplemente lo que nosotros hacemos es jalar hacia abajo y empieza a jalarse los datos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar simplemente con 10. Ya, ahora lo que vamos a hacer dice, vamos a elegir el tipo de zapata. Aquí vamos a escoger zapata central, si es que la zapata es medianera o si es que la zapata es esquinera. Ahora bien, acá nos dice que el Q admisible en toneladas sobre metros cuadrados. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar para este ejemplo que va a ser 40 toneladas sobre metros cuadrados o 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo. Ahora bien, le vamos a colocar lo que es la carga de servicio. La carga de servicio hemos dicho que es la carga viva más la carga muerta, en la cual nosotros vamos a colocar que va a ser 150 para la carga muerta y 50 para la carga viva. Entonces sumamos nos daría 200. Le ponemos Enter y automáticamente aquí vamos a calcular lo que es el tipo de suelo. Supongamos que nuestro suelo es un suelo rígido. Vamos a colocarle entonces un suelo rígido y automáticamente nos bajará lo que es el factor K y nos va a calcular lo que es el área de la zapata. El área de la zapata la va a calcular según la fórmula que hemos mencionado anteriormente. Ahora también vamos a colocar acá el diseño, las dimensiones de nuestra columna. El lado largo de nuestra columna va a ser, por ejemplo, 0.50 y el lado ancho va a ser 0.25. Entonces aquí ya nos está calculando lo que es el M. El M hemos dicho que es nuestro volado o ala de la zapata, como podemos ver acá. Entonces, en nuestro caso estamos diciendo que es una zapata central. Nos vamos a ubicar en este caso, ¿sí? Nosotros sabemos que como dato tenemos nuestro lado largo de nuestra columna y nuestro lado corto de nuestra columna. Entonces, los lados que nos faltan para completar el lado de la zapata van a ser M. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente colocamos 2M más T por 2M más L va a ser mayor o igual a nuestra zapata que necesitamos. En este caso es 5.56. Entonces, lo que hacemos simplemente nosotros es una multiplicación para obtener lo que es una ecuación de segundo grado o un polinomio de segundo grado. Y para hallar nosotros las raíces, aplicamos esta fórmula que ya conocemos. Entonces, nosotros para poder calcular el M lo que hacemos es darle valores, ¿no?, a nuestra tabla. Entonces automáticamente aquí, como sabemos, se dan dos raíces, ¿no?, más y menos. Y obviamente que asumimos el valor positivo. Entonces, esto es para el caso de una zapata central, ¿no? Si en nuestro caso, por ejemplo, vamos a seguir trabajando, tenemos estos casos y acá, por ejemplo, las columnas, la columna siempre se mantiene igual. Lo que varía son los tipos de zapata y la carga que recibe. Entonces aquí, como vemos, ya nos halla automáticamente el M, ¿no? Como podemos ver, para una zapata central, para una zapata medianera y para una zapata esquinera. Y obviamente que todo aquí se explica detalladamente cómo es que se halla, ¿verdad? Una vez nosotros ya teniendo el valor de nuestra zapata, en este caso, el valor que nosotros queremos son estos tres valores. 2.50 por 2.25 por 0.5. Entonces, esos datos nosotros los vamos a colocar en nuestra siguiente pestaña, que es los datos. ¿Sí? Entonces, tenemos 2.50 y 2.25. Entonces, aquí colocamos 2.50 y a la siguiente 2.25. Y tenemos que como altura de la zapata nos arrojó 0.50. Ahora bien, vamos a colocar como recubrimiento. Nosotros sabemos que la normativa del S060 nos indica que nosotros vamos a colocar 7 centímetros. Pero la norma americana, el ASI, nos indica que vamos a colocar 7.5, ¿no? Entonces nosotros hacemos clic aquí para ir a la norma del reglamento de edificaciones y nos indica que nosotros vamos a colocar 70 milímetros, lo que es igual a 7 centímetros. Y la norma americana, el ASI 318, nos dice que son 7.5 centímetros. Entonces, una vez que está ahí, vamos a irnos para el lado de la seguridad. Vamos a colocar
7.5 centímetros. Ahora también el HS, como sabemos, la norma también nos indica que nosotros el valor que vamos a utilizar es un valor mayor a 30 centímetros desde la parte de refuerzo hacia arriba, ¿no? Entonces, más o menos 40 como mínimo es el perante, ¿no? Y acá también vemos algunos datos que nosotros podemos corroborar más adelante. Entonces, una vez colocados nuestros datos, colocamos lo que es nuestra resistencia a la compresión. Vamos a trabajar con 210, el esfuerzo de fluencia del acero es de 4200 y acá tenemos el esfuerzo, perdón, el peso excesivo del concreto que es 1400 kilogramos sobre metros cuadrados. Colocamos aquí el dato de nuestra columna, era 50 por 25 como ya hemos indicado anteriormente. Vamos a colocarle 210 ya, 210 o que se quede 280 porque nuestra zapata tiene que ser menor. Ahora la varilla que va a ser de 5 octavos. Es un ejemplo nada más. Y ahora aquí vamos a colocar lo que son nuestros datos de nuestro estudio de mecánica de suelos. La sobrecarga que se va a utilizar en nuestra zapata va a ser de 500. ¿Sí? Ahora el peso específico del suelo va a ser 1900. La altura del falso piso va a ser 10. La profundidad del desplante o fondo de cimentación va a ser de 2 metros. Y aquí encontramos el esfuerzo admisible que, según nuestro predimensionamiento, nosotros hemos colocado 40 toneladas o 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces el HS automáticamente lo haya, es 1.50. Y ahora bien, vamos a calcular nuestro esfuerzo efectivo. Ahora, tengamos en cuenta que en nuestro diseño nosotros vamos a utilizar tres tipos de esfuerzos. ¿Sí? El primer esfuerzo que nosotros conocemos es el esfuerzo admisible. El segundo, el que vamos allá ahorita, que es el esfuerzo efectivo. Y el último, que es el esfuerzo último de diseño, que lo vamos a calcular más adelante. ¿Sí? Ahora, ingeniero, ¿qué significa el esfuerzo efectivo? ¿Para qué se halla? El esfuerzo efectivo es nada más y nada menos que el esfuerzo que se aplica al suelo. Y este esfuerzo efectivo, como podemos ver en la fórmula, nace a razón del esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible, como sabemos nosotros, nace a partir del estudio de mecánica de suelos. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio mecánico de suelos, no consideramos una sobrecarga o un peso adicional al cual la zapata va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente al peso admisible que tiene la zapata, le vamos a restar el esfuerzo que ejerce el concreto, el peso del concreto, más el esfuerzo que ejerce el peso del suelo de relleno, el sobrepiso, y también le vamos a restar la sobrecarga. Entonces, este valor de esfuerzo efectivo es, se puede decir, un esfuerzo admisible, pero más real, que se asemeja más a la realidad. Y esto es lo que a nosotros nos conviene. Entonces, aquí nos calcula que es 3.52 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y como sabemos, para convertirlo a toneladas sobre metros cuadrados, simplemente lo multiplicamos por 10. Ahora también nosotros vamos a colocar lo que son nuestras cargas de sismo y de gravedad. Hemos dicho que nuestra carga de muerta va a ser de 150, nuestra carga viva va a ser de 50. Entonces los dos sumados nos dan 200, como hemos dicho anteriormente. Ahora también estos datos que podemos ver acá, yo les he colocado según nuestros datos que nos da nuestro programa de modelamiento, en este caso el ETABS. El ETABS nos va a dar estos datos y nosotros los vamos a colocar. ¿Sí? Entonces aquí podemos visualizar más o menos cómo es que actúan las fuerzas en nuestra zapata. Sí, tenemos el eje de coordenadas, el eje X, el eje Y, y el esfuerzo efectivo que se está calculando ya aquí, y también las fuerzas que se están poniendo a nuestra plantilla. Ahora también, si por ejemplo hubiésemos escogido que nuestra zapata hubiera sido el caso 2, una medianera, o una zapata esquinera, automáticamente también el dibujo se va a cambiar, ¿sí? Pero en nuestro caso es una zapata central. Ahora también aquí podemos ver qué es lo que significan los niveles. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el nivel, el NTP significa nivel de piso terminado, tenemos el NTN que significa nivel de terreno natural, y aquí tenemos también el NFC que significa nivel de fondo de cimentación. Entonces nosotros le hacemos clic aquí y automáticamente nos muestra la información. Una vez que hemos culminado este paso, vamos a pasar a la siguiente pestaña en donde vamos a calcular o vamos a realizar la verificación de presiones. Ahora, hay que tener en cuenta la primera verificación que se hace es la verificación de presiones y se realiza con las cargas de servicio. Es decir, que nosotros vamos a utilizar nada más y nada menos que las cargas sin amplificar. Es lo que significa. Aquí nos dice que la presión debajo de la zapata se puede hallar mediante la ecuación de esfuerzos combinados, dado el caso de ser una zapata a flexo-compresión. Como es una zapata a flexo-compresión, significa que es una zapata que va a soportar esfuerzos de flexión y esfuerzos de compresión. Entonces, esta formulita que nosotros encontramos aquí y en cualquier libro de resistencia de materiales, podemos utilizarla en este caso. Sabemos que aquí está la parte de la fuerza axial y acá los esfuerzos, los momentos flexionantes, ¿verdad? Entonces, esta formulita, como podemos ver,
como nosotros tenemos, nuestro caso es con un efecto sísmico, vamos a tener lo que es excentricidad en ambas direcciones. Entonces simplemente nosotros lo vamos a dividir en dos, en X, X y en Y, Y. ¿Sí? Ahora bien, eh, el IX significa el momento de inercia alrededor del eje X. El IY también alrededor del eje Y. El C significa la distancia del eje neutro a la fibra externa de compresión. Y la podemos hallar en nuestra zapata. Va a ser nada más y nada menos que el lado a la mitad. Sí, ahora también sabemos que el MX, que podemos encontrar aquí en la fórmula, es la fuerza axial por la excentricidad. Pero en este caso, para nosotros no desarmar o ampliar nuestra fórmula, simplemente no vamos a reemplazar el MX, vamos a reemplazar los demás datos y nos va a quedar en función del MX. Entonces, como nosotros tenemos estos datos, las reemplazamos y vamos a tener esta expresión. Pero ahora bien, tenemos cuatro tipos, más, menos, ¿verdad? Entonces lo que significa que vamos a tener más, menos, más y menos, menos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en nuestra zapata vamos a tener cuatro esfuerzos en la cual nosotros para hacer nuestra verificación de presiones vamos a tener que utilizar el valor más desfavorable, es decir, el mayor de todos. Entonces, para nosotros poder simplificar más esta expresión, lo que vamos a hacer, vamos a colocarle el valor absoluto a los lados que están cambiando, más y menos, ¿verdad? Ahora también nosotros para poder continuar, lo que hemos hecho es copiar esta tablita de la parte de datos. Estos también son de la parte de datos para poder calcular nuestras presiones según la normativa. Ahora tengamos en cuenta que para calcular nuestra presión actuante vamos a tener que consultar el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde nos indica que nosotros vamos a tener que usar la expresión de el combo de carga muerta más carga viva, y también vamos a tener que utilizar los combos en la cual vamos a amplificar a los datos de sismo por 0.8. Y también vamos a modificar el valor del esfuerzo efectivo en un 30%. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver aquí. Nos dice la normativa que nosotros el combo de las cargas de sismos, al valor de la carga de sismo lo vamos a amplificar por 0.8, tanto en el lado X y en el lado y a nuestro esfuerzo efectivo que hemos calculado, lo vamos a amplificar por un valor de 1.3. Ahora, ¿por qué se multiplica por 1.3? Uno, porque la norma nos lo recomienda así, y también porque se dice que se considera 1.3 porque el sismo tiene un efecto eventual y de corta duración, para lo cual nosotros lo amplificamos porque a veces sabemos que los esfuerzos que se generan en un movimiento telúrico son mayor a lo debido, ¿sí? Entonces, una vez que vemos este caso, nos dice el primer combo, que es la carga muerta más la carga viva, que era 200, dice que no cumple. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a aumentar las dimensiones de nuestra zapata, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir a la parte de datos y le vamos a incrementar. Por ejemplo, yo ahora quiero que esto sea 3 metros. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Le vamos a poner en 3 metros y automáticamente todo se calcula y regresamos al mismo a presiones. Ahora bien, ya nos cumple, ¿verdad? El valor que tenemos acá. Ahora lo mismo para lo que son los combos de sismo, nos va a indicar que va a ser carga muerta más carga viva más el 80% de la carga de sismo. Entonces lo que hacemos simplemente nosotros de estos datos, calculamos esta expresión de acá. Una vez calculada esa expresión de ahí, vamos nosotros a hallar nuestra presión actuante. Nuestra presión actuante se halla con esta fórmula, como podemos ver, y al final todos cumplen, ¿no? Todos cumplen. Entonces una vez que todos cumplen, nos indica acá si la verificación de presiones se realiza sin amplificar. Es correcto. Ahora, si es que la verificación cumple, vamos a pasar al paso número 2, pero si es que la expresión no cumple, vamos a aumentar las dimensiones del zapato. Es lo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? No cumplía, entonces vamos a aumentar las dimensiones del zapato. Yo le he aumentado un poquito más, ¿no? Pero nosotros lo podemos ajustar. Entonces, como ha cumplido, nosotros vamos a pasar a la siguiente pestaña, en la cual nosotros vamos a calcular el esfuerzo último de diseño.